Cultura y comercio, los límites del libre mercado. Hoy en la entrevista, Monika Grütters, de la Comisión de Cultura del Bundestag alemán. Europa y Estados Unidos quieren tener una cooperación económica más estrecha. Hay diálogos para un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero la cuestión de la cultura ya presenta un conflicto de antemano. A los europeos les preocupa que en un comercio global libre la cultura sea mercantilizada y exigen convertirla en una excepción. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la cultura en su doble carácter, como prestadora de servicios y bien mercantil, pero también como portadora de valores centrales, que no pueden supeditarse a los intereses del mercado o a la liberalización. Alemania y Francia son el motor de esta iniciativa, pero la Unión Europea está integrada por más países. ¿Cree usted que los países trabajan en conjunto respecto a este asunto? En lo que respecta a la cultura, trabajan juntos porque la cultura solo representa el 2% de todas las transacciones comerciales europeas con Estados Unidos. El volumen de cada país por separado sería tan marginal en este punto que se trabaja conjuntamente. Pero los motores de esta iniciativa excepcional, la cultura, son efectivamente Alemania y Francia. En Alemania, la promoción y el concepto de la cultura son tan dominantes que en este punto eclipsamos un poco a todos los demás países comunitarios, inclusive Francia. En Alemania, el país con la mayor densidad de teatros, los museos reciben 10 veces más visitantes que en todos los partidos de Bundesliga juntos. Una de cada 2 orquestas internacionales hace escala en Alemania, es decir, que tenemos más para defender que pequeñeces de política fiscal, y para nosotros lo importante es la suma de todo y no ramas específicas de la industria como la promoción cinematográfica. Los estadounidenses y el gobierno británico entienden la cultura como un producto económico que puede ser competitivo y por eso afirman que al exigir esta excepción cultural, los europeos desdibujan la competencia. ¿No tienen algo de razón? La cultura es también algo sumamente comercial. El sector cultural es consciente de las ventajas de un acuerdo de libre comercio como este y lo defiende. Pero aquí se trata de un 2% de los valores que no puede ni tiene por qué imponerse en el mercado porque son formas de expresión incómodas, la mirada crítica de una sociedad. En Alemania la cultura expresa de todo menos asentimiento. Desde el Estado la fomentamos para que sea como un espejo que pueda incomodarnos. Lo que defendemos tiene más que ver con esta diversidad cultural, el espíritu cultural que caracteriza a la sociedad alemana. Eso no significa que no queramos favorecer a la economía creativa en el acuerdo de libre comercio eliminando las barreras aduaneras. Por un lado está la economía creativa y por el otro el espíritu cultural que distingue a Alemania como nación cultural. O sea que la cultura sin subvenciones es impensable. En los teatros alemanes con sus 150, 160 salas, cada asiento, cada entrada recibe entre 100 y 150 euros de subvención. ¿Qué pasaría si se cortaran los subsidios? Alemania se nutre de esta riqueza que los viejos principados en los que se dividió antiguamente nos dejó como herencia. Al mismo tiempo intentamos impulsar la vanguardia, por eso la generosa subvención estatal. Creemos que en el terreno cultural alentar a que los artistas e intelectuales sean precursores es vanguardia en el mejor sentido. Aprendimos de la historia de 2 dictaduras que nos obligan a confrontar de inmediato desviaciones totalitarias. La mejor manera de hacerlo es posibilitar los espíritus libres mediante instrumentos clásicos como la seguridad social para artistas o regulaciones de impuestos al valor agregado o el derecho de autor o a través de otras posibilidades tributarias. Esta cuota de libre pensadores nos garantiza una sociedad muy diversa, de tal forma que creemos estar libres del peligro de nuevas desviaciones totalitarias o dictatoriales.
Esto es lo que defendemos. En nuestra cultura altamente subvencionada, partes decisivas están dedicadas a la cultura de la conmemoración o de la superación de nuestra historia. Si no intentáramos proteger un poco nuestra promoción cultural de una tendencia liberalista, todo esto terminaría siendo allanado o ignorado. Una parte vital del libre pensamiento son las letras. La producción literaria de Alemania está protegida con la limitación del precio de los libros y con premios literarios. ¿La considera amenazada? Sí, creo que el tope de precios a los libros siempre corre peligro. Esto vale tanto para el mercado nacional como para Europa y el mundo. Pero para un tratado de libre comercio como este, ese es un punto de negociación muy concreto. La producción literaria de calidad de muchas editoriales solo puede ser así de rica porque es financiada transversalmente por récords de ventas. Si la producción se redujera a un mero negocio, muchas editoriales pequeñas consagradas a la gran literatura terminarían cerrando al no contar con esta financiación. Y si Amazon no estuviera obligado a respetar las barreras y limitaciones de precios en Internet, sería la sentencia de muerte en un mercado editorial tan valioso y rico como el de Alemania. No hay ningún país en donde la primera publicación de una editorial llegue a los 1.000 ejemplares. Todo esto se vería seriamente amenazado. En cuestiones de derecho de autor, los medios digitales también se ven amenazados. La industria cinematográfica, la prensa, el mercado de la música ya tienen experiencia con el robo de copias y la piratería. ¿Qué podría cambiar la excepción cultural? En Alemania defendemos fuertemente el derecho de autor. Sabemos que los artistas y creativos deben poder vivir de sus producciones. Debemos hacerlos accesibles al público, pero también procurar que reciban una retribución. La mentalidad de autoservicio de Internet, pero también buscadores tan codiciosos como Google o un comercio como Amazon, amenazan seriamente la existencia de nuestros muchos artistas. Con el derecho de autor defendemos el rol del autor, del artista creativo o intelectual, algo que también vale para la ciencia. En ese campo aún queda mucho por hacer. En otros países es muy diferente y dentro de Alemania hay también divergencias entre los distintos partidos. Críticos de la excepción cultural dicen que así se generan reservas para una cultura específica que solo puede ser aprovechada por las élites. ¿No habría que medir también la cultura en función del éxito? Eso lo hacemos cada año a la hora de decidir nuestro presupuesto. Además, es así que los comités de cultura de los distintos estados federados no hacen otra cosa que evaluar los trabajos que subvencionamos, posibilitados con el dinero de los contribuyentes. Pero tengo que decir que en los más de 800 teatros en Alemania tenemos una asistencia superior al 84%. Una respuesta tan favorable no puede ser algo exclusivamente elitista. Además, invertimos una gran parte de nuestro dinero en la formación cultural. No se debe olvidar la clase de factor cultural que esto representa con sus exigencias de calidad. Un número de visitantes de museos 10 veces mayor a la suma de todos los partidos de Bundesliga justifican que invirtamos el 1,67% de los impuestos en la cultura. No es más que eso. Sin embargo, en todo el mundo somos percibidos como la nación cultural. El concepto de la nación cultural proviene del siglo XIX, cuando a falta de un Estado común había que definirse a partir de una lengua y una cultura. Esta autoestima, esta autopercepción de Alemania como nación cultural, ¿no ha quedado obsoleta en esta época de la globalización y de los medios digitales? Yo viajo mucho por el mundo para promocionar nuestra cultura en el exterior. Y la verdad es que los alemanes somos muy envidiados por la diversidad de nuestra cultura, en cantidad y en estética. Somos un país en el que el hecho en Alemania nos convierte en un socio de negocios atractivo y nuestros productos tienen una gran reputación en el mundo. Pero la segunda característica es esta nación cultural. Observan con respeto la seriedad con la que abordamos nuestro pasado, con cuánta transparencia y con qué severidad con nosotros mismos. Pero Alemania ha llegado a convertirse también en un modelo democrático por su defensa de las grandes libertades. Libertad de opinión, artística, religiosa y de reunión.
Y en esto se vuelve a mostrar la nación cultural, no solo en la cantidad de nuestros teatros, que sin duda son una expresión de esta libertad. Y hay que defenderla, por ejemplo, dándole independencia a nuestros artistas mediante las subvenciones estatales. Independencia del gusto y convenciones de la época. No tienen la obligación de gustar con lo que hacen. Los alentamos para que nos muestren lo que caracteriza nuestra sociedad y que estimulen la reflexión, aunque provoquen incomodidad. Solo así logramos superarnos y tras los horrores del nazismo volvimos a ganarnos el respeto del mundo entero. Creo que a eso se refiere el concepto de la nación cultural. Para terminar, una mirada hacia el futuro. La excepción cultural fue retirada provisoriamente del Tratado de Libre Comercio. ¿Significa eso que la espada de Damocles seguirá colgando sobre la cultura? Sí, así es. De momento nos encontramos en una etapa previa al comienzo de las negociaciones y por eso muchos representantes de la economía dicen, no se puede plantear un tema tabú desde el principio. Nosotros decimos, si no lo hacemos ahora, después será cada vez más difícil. Sobre todo porque no solo está en juego el 2% del volumen del tratado, sino también la identidad de nuestra sociedad. Por eso tiene que ser posible, no es una estrategia. 14 ministros de Cultura escribieron esta carta para los negociadores de la Unión Europea para decir que la excepción cultural es un tema que nos afecta a todos y será tratado con seriedad en las próximas etapas. Y estoy agradecida a Francia, que apoyó con tanto énfasis la excepción cultural, porque lo hacen en conformidad con su ministro de Economía. En Alemania sufrimos un poco el viejo conflicto de la división entre la economía y la cultura, pero estoy segura de que al final la comunidad de valores se impondrá sobre los intereses mercantiles. Frau Grütters, gracias. Que esté bien.